aquí en Dos en el Área vamos a tratar de ponernos un poquito serios. No es que el fútbol no sea serio, pero a veces pasan ciertas cosas que nos preocupan un poquito más de lo que nos preocupa una tabla de posiciones. Y es el tema de la violencia en el fútbol. Un tema aparentemente sin solución, por lo que dice la historia del fútbol argentino y por lo que dice el presente del fútbol argentino, ¿no? Estamos con Mónica Nizardo, que es presidenta de la ONG Salvemos al Fútbol, y con el doctor Fabián González, que es director del SUBSEF, que se encarga de la seguridad en espectáculos futbolísticos. Gracias por venir a los dos. Gracias. Y queremos transmitirle esta inquietud. ¿Se va a terminar alguna vez con la violencia en el fútbol? Esperemos, cuando haya una fuerte decisión política de terminar con la corrupción y la violencia en el fútbol, ahí habrá alguna solución posible. No olvidemos que la violencia tiene que ver con los grandes negocios que manejan estos muchachos de las barras, los directivos y la complicidad de los políticos y los organismos de seguridad. Todo un combo. ¿González? ¿Es un poco más optimista, no? Sí, totalmente, si no, no estaríamos atrás de esto. Nosotros estamos convencidos que estamos en el camino de ir poniéndole fin. De hecho, hay un índice menor en cuanto a violencia como consecuencia de los espectáculos futbolísticos. Ahora, lo que hay es también hechos de delincuencia, que no necesariamente están vinculados estrictamente al fútbol. Creo que es un problema no del fútbol, sino de masas. Es un problema, como lo entendemos nosotros, de política criminal. A veces, si hubiese... Qué difícil es ser... Perdón, digo, es difícil ser optimista, ¿no? O sea, está bien, me parece bárbaro, ¿no? No podemos ser pesimistas desde arranque, pero qué difícil, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, es como que ni siquiera está estancado el tema, es cada vez peor. Claro, por eso digo, no coincide, las estadísticas dicen que en lo que va del 2010 las superamos, 6 muertes en menos de 42 días. Entonces, que los organismos de seguridad se hayan encargado de correr las muertes y los hechos del lugar no quiere decir que se solucionó. Antes sucedían más, tal vez ya directamente desde dentro del estadio. Hoy, como las muertes están a 3-4 horas de diferencia del partido de fútbol, se dicen no son muertes que tienen que ver con el fútbol. Nosotros desde Salvemos al Fútbol no coincidimos con esas estadísticas oficiales, sino que todas estas muertes tienen relación con estos negocios del fútbol. Y ahí no está exento el tema de la seguridad, porque tanto desde la muerte de Manuel Álvarez, el hincha de Vélez, que fue en el transcurso del acompañamiento al estadio, como la muerte del policía en La Plata, que fueron los muchachos de Estudiantes acompañados hasta la estación para que tomen el tren, un partido que después se jugó a la media hora. En Italia, cuando pasa esto, se para el fútbol 15 días por la muerte de un policía, se ve que se hace con los operativos y después se vuelve a arrancar. A ver, hay claramente un recrudecimiento de los hechos y un aumento en el número de muertes. Hubo 4 o 5 muertes en el mes de marzo. ¿Ustedes lo atribuyen a algo en particular? ¿Es una cuestión aleatoria? ¿Tiene que ver, por ejemplo, la proximidad del Mundial y el reparto de algún tipo de botín o no? Sí, tiene que ver con el Mundial. Nosotros hicimos una denuncia en noviembre del año pasado contra Hinchadas Unidas Argentinas, que es una agrupación, ni más ni menos, conformada por todos barra brava, quien a la cabeza está el señor Marcelo Mayo, un puntero político de la zona de Quilmes, en donde favorece que estos grupos se unan y, bueno, de alguna manera conseguir subsidios o lo que fuera para viajar al Mundial. Esa denuncia, nosotros que pedimos en la justicia es que se investigue el financiamiento. Aparte, lo que nos preguntamos es, todos estos muchachos que tienen causas en la justicia bastante graves, algunos de ellos, por ejemplo, Pillín Bracamonte de Rosario Central, ya está detenido, o sea que no va a poder viajar, sin embargo, era uno de los referentes de esa ONG. Primero se está violando la ley porque hay una ley que dice de que no se puede alimentar a grupos violentos, están destinados a cometer delitos. Y por otro lado nos preguntamos, ¿qué hacen los organismos de seguridad que no desarman a estos grupos? ¿Qué hacen? Esa es la pregunta. No, nosotros, en nuestro caso el subsecretario, el doctor Pablo Miguel Paladino, pero desde el primer momento repudió esta suerte de ONG, ¿no? O sea, ese acompañamiento que se dijo que hay desde el Estado, acá es una cuestión de hechos y de creer o no creer. Yo vengo y les digo, miren, el Estado no lo apoyó, no la solventó, no la promovió y sin embargo, bueno, si alguien viene y me dice, no, ustedes sí lo están apoyando, bueno, me quedo, esperemos que los hechos lo vayan demostrando. Pero es cierto que van a ir miembros de la Fuerza de Seguridad o de pero la van policía, de todos los países. Pero van a ir 8 miembros de la policía a escoltar a estos muchachos a Sudáfrica. No es a escoltar, no. Hay colaboración de todos los países que integran, que van a ir a jugar al Mundial. Pero no es que van a escoltar a barras. ¿Cómo sería la colaboración? Le dirían, ojo con estos muchachos que son bravos. Probablemente
nosotros estamos en este momento analizando una requisitoria del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica respecto de ver la posibilidad de enviar o no el listado que hay sobre lo que se denominan barras bravas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tiene que ser gente que tenga, que figure en el Banco Nacional de Datos de Violentos, ¿no? Le hago una pregunta que es la que se hace el hincha común en la calle cuando tiene problemas con, por ejemplo, para conseguir una entrada, ¿no es cierto? Tiene que hacer fila, alguna vez que la consigue, una entrada para ir a la cancha, hace fila, se tiene que soportar los cacheos siempre para ingresar y todo, y cuando ya está dentro, después, cuando está por comenzar el partido, ve cómo entran esos grupos de la barra brava y todo, y nadie entra en ese grupo con su entradita en la mano. ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que nosotros nos preguntamos también al organismo de seguridad, ¿por qué los barras tienen privilegio? Y esto no solo en la jurisdicción de Buenos Aires, sino que en todas las jurisdicciones del país. Esto es lo que nosotros vemos como, en primer medida, en las reuniones que tuvimos en el organismo me decían, traigan propuestas, no denuncias. Que nuestra primera propuesta es que se cumpla mínimamente la primera reglamentación, que es todos somos igual frente a un estadio de fútbol, porque las reglamentaciones para uno, como ustedes bien dicen, es 5 cacheos, té de alcoholemia muchas veces, y los barras bajan del micro, los acompañan en micros que muchas veces no están habilitados, no tienen el cacheo al subir al micro, o sea que no saben si suben armados, alcoholizados y que llevan, bajan del micro y cuando pregunto, ¿cómo es que entran sin cacheo? Ah, no, para que no se dispersen, porque se generaría más violencia, porque llegan justo a horario de comienzo de partido. Bueno, tráiganlo más temprano, si son ellos los acompañan. ¿Desde el Estado hay alguna autocrítica para hacer, o en todo caso alguna evaluación de lo que se hizo hasta ahora? No, autocrítica, imagínense, es humano tener autocrítica. Nosotros, lo que sí yo le digo es que si alguien se sienta en esta mesa y dice yo tengo la solución para la violencia en el fútbol, yo le digo, es un mentiroso. O sea, no hay una solución aislada. Lo que tenemos es un montón de medidas que hay que tomar, con lo cual uno va limitando. Pero por eso le digo, esto es un hecho de política criminal. La seguridad no es un concepto absoluto, es un concepto relativo. No existe seguridad total o inseguridad cero. O sea, pero le digo, no existe seguridad total en seguridad bancaria, en seguridad informática. Uno lo que tiene que tratar acá es aminorar los efectos de la violencia. Pero reitero, nosotros tenemos un plan estratégico de 3 años que tiene el subsecretario y bueno, tenemos medidas que les puedo ir mencionando. O sea, no es que venimos a tomar medidas a los manotazos, o sea, uno puede tirar críticas a mansalva, pero no es la idea. La visión optimista está en esto. Y aún así, lo que hay que tener en cuenta es que los que son delincuentes, y acá lo que tienen que intervenir es lo que nosotros queremos es condenas. Nosotros ponemos a disposición pero también todo lo que es policía funcionarios federal. Que no cumplen con su función cuando tienen que hacer el cacheo a todos. Vamos a una de las reglamentaciones, sí, ¿no? Esto es lo que vemos en los estadios. Se tendría que levantar sumario a los policías que no hacen lo que tienen que hacer. Igual hay una sensación, una aceptación general respecto de que hay varios actores en esta historia de la violencia en el fútbol, uno de los cuales claramente es la dirigencia del fútbol argentino. Y no se nota por lo menos una participación más activa de la propia dirigencia en tratar de resolver estos problemas. Más bien lo que se nota en muchos casos es complicidad.